Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nota lo que dice ahí. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Observo que muchas veces el creyente a veces no entiende bien cómo sería la tercera persona de la Trinidad, de la cual se está hablando aquí, que es el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de ello y vamos a ver el mensaje, como he dicho, se titula La gran ayuda. El Espíritu Santo, como dice aquí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Hemos estado hablando desde el principio de año hasta ahora acerca de la palabra y haciendo un énfasis en la palabra y en la renovación de nuestro entendimiento, en la renovación de nuestra mente, lo cual es sumamente importante porque cuando un creyente no puede renovar su pensamiento, su entendimiento, evidentemente no puede moverse en lo mejor de Dios, no puede entender la gracia, no puede entender muchos detalles que tienen que ver con nuestra herencia o con el testamento, dicho de otra manera, o con lo que Dios nos ha dado o con la obra terminada de Jesucristo, ¿no? Entonces, el entendimiento, el cambio de mente es tan importante que sin esto realmente no podemos funcionar. Ahora, por otra parte, podríamos quedarnos solamente en entendimiento. Y es importante que entendamos la gran ayuda. ¿Cuál es la gran ayuda? La gran ayuda es la acción o la intervención del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es la gran o la intervención incluso del Espíritu Santo en la historia, ¿verdad? Aquí Jesús dice: es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador, para que venga una gran ayuda. El Espíritu Santo hace algo que Jesús no podía hacer. Fíjense lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo viene a hacer algo que Jesús no podía hacer. Sin embargo, lo veremos más adelante, y esto es una pequeña intro. Sin embargo, el Espíritu Santo se encarga de glorificar a Jesús y se encarga de glorificar al Padre. Pero Jesús vino para hacer una obra concreta. ¿Pueden decir conmigo una obra concreta? Y no podía hacer más. Terminó su ministerio y le tocaba ahora al ministerio del Espíritu Santo. Cuando estamos hablando de la palabra, evidentemente, tenemos que entender que la palabra sin espíritu no es nada. Entonces, claro, siempre estoy hablando esto, ¿no? Estamos en un camino, tenemos dos cunetas, no podemos ir a una parte mucho sin considerar la otra parte. No podemos estar yendo a la palabra, renovar nuestra mente, pero no entender la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, la cual es primordial e imprescindible. Es más, sin la acción del Espíritu Santo el creyente no va a entender la palabra, o por lo menos no la va a entender en la manera correcta. Y es por esto que a veces hay tantos guirigais y tantas opiniones y tantas cosas, porque muchas veces la gente está revelando o está mostrando, mejor dicho, lo que cree que entiende de la palabra y no está entendiendo el espíritu que hay detrás de la palabra. Siempre al hablar del Espíritu Santo digo lo mismo. Yo he conocido personas que ni siquiera han conocido a Jesús, pero han leído la Biblia entera una, dos veces. En concreto, conocí una vez a un señor que había leído la Biblia 3 veces. Digo, pues ha leído la Biblia más que yo. Estoy hablando de etapa a etapa, ¿no? De principio al fin. Yo nunca he leído la Biblia 3 veces. Admiro a la gente que lo hace, pero a pesar de haber leído la Biblia 3 veces, no había conocido el Espíritu de gracia, no había conocido el Espíritu de Dios, no había conocido al Salvador. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros, no quiere decir... Bueno, sigo adelante. A veces me contesto la siguiente pregunta sin ni siquiera haberla desarrollado. No puedo ir tan deprisa. Lo cual quiere decir que nosotros podemos leer la palabra de Dios y no entender el espíritu que hay detrás de la palabra. A veces lo podemos ver incluso cuando tú recibes un email o un mensaje de WhatsApp, incluso alguien te escribe un mensaje y no tiene voz y a veces no entiendes el texto de la manera que la persona lo ha dicho, estás interpretando otra cosa. El texto es claro, pero no estás entendiendo el espíritu
de la persona que ha dicho el texto. Yo a veces prefiero mandar un mensaje de voz para que se entienda un poco el espíritu de lo que quiero expresar, porque a veces escribiéndolo no queda de la misma manera. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Ese es el punto. Necesitamos entender el espíritu que hay detrás de la palabra. De tal manera es así que la Escritura nos enseña que la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los judíos, y cuando estaba hablando acerca de la ley, cogían la palabra de Dios en el sentido de tienes que cumplir la palabra de Dios hasta el final, ¿verdad? Lo cual mataba a la gente, y es lo que primero Jesús venía a reprocharles, ¿no? Vosotros ponéis cargas difíciles de llevar, pero ellos no estaban errados, estaban expresando lo que la palabra de Dios decía. Pero sin embargo Jesús, ¿por qué le reprocha? Pues porque faltaba espíritu, ¿no? Y cuando estoy hablando de espíritu, no me voy a la otra parte, hay que ser espiritualoide. No, porque también vemos al apóstol Pablo, por ejemplo, reprendiendo a la iglesia de Corinto, diciéndole, vosotros tenéis muchos dones, tenéis mucha historia, pero luego hacéis lo que os da la gana, ¿no? Entonces esta es la otra parte, ¿no? La gente que es espiritualoide, ¿verdad? Que fluye con los dones, que tal, que habla en lenguas, que genial, que maravilla, que profetiza, pero luego hace con su vida lo que le da la gana y no tiene una vida correcta, no tiene testimonio tampoco, y tampoco sigue lo que la palabra de Dios le dice, sino lo que le dicta su corazón. Y este es el punto, ¿no? Siempre me gusta hablar un poco del Espíritu Santo para que cada persona pueda tener una noción de intentar darle un equilibrio del Espíritu y la palabra, o la palabra y el Espíritu, ¿no? Porque muchas veces cuando empezamos a hablar acerca del Espíritu Santo, muchas veces, si te das cuenta, miras por ahí todos los estudios que hay acerca del Espíritu Santo, casi nadie explica nada realmente, solo te dan versículos donde se habla de ello, ¿sí? Tú vas a cualquier tal y ves estudios del Espíritu Santo y te dicen, el Espíritu Santo, tal, un consolador, un no sé cuántos, nuestra ayuda, nuestra guía, nuestro tal, nuestra cual. Nadie explica nada. Dejan que la palabra lo explique. ¿Por qué? Porque no hay mucho material realmente que hable en sí del Espíritu Santo. Es que no lo hay realmente. Lo que te dan son versículos para que tú interpretes, pero solamente el mejor libro que he leído acerca del Espíritu Santo lo he leído del hermano Hegel, que realmente interpretaba y daba a entender lo que el Espíritu Santo le mostraba y lo acompañaba con las Escrituras, y realmente es muy interesante, ¿no? Los demás autores realmente hablan, como digo, ponen el versículo y dejan que cada uno diga o dé la interpretación, que es la que es, pero no hay más explicación que el propio texto de la Escritura, ¿no? No sé si me dejo entender o lo estoy explicando bien, sí, ¿verdad? Entonces, el punto es este, ¿no? Cómo conocer el Espíritu Santo. Muchas veces lo intentamos presentar a la gente a modo de, oye, danzar en el Espíritu, moverse en el Espíritu, sentir algo en el Espíritu. He sentido algo. Yo me acuerdo cuando, ¿verdad?, comenzaba y sentía en mi interior algo, ¿verdad? Pataditas, no. Sentía en mi interior algo. De repente decían, el fuego, venga, que me quema. O el no sé qué, el no sé cuántos. Y empezamos a sentir cosas que tenían, es verdad, que tenían que ver con manifestaciones. El problema es que muchas veces a las manifestaciones les hemos llamado Espíritu Santo. Y no son Espíritu Santo, son manifestaciones, ¿no? Muchas veces con el hablar en lenguas pasaba lo mismo, ¿no? Es el Espíritu Santo, ya, pero las lenguas si hablamos de un zapato, las lenguas son la lengüeta, el zapato es lo demás, ¿no? Entonces es una manifestación. ¿Pueden decir conmigo manifestación? Muy bien. Eso es una manifestación. Ahora, muchas veces hemos glorificado las manifestaciones, ¿no? Yo recuerdo una vez, estábamos teniendo un tremendo evento y un hermano nos visitaba y de repente comienza a profetizar, ¿no? Y la verdad, yo seguí con el evento y luego el hermano educadamente vino a mí, se enfadó un poco conmigo, me dijo, pastor, ¿no crees en la profecía? Y dije, sí, claro que creo en la profecía. Dice, es que yo he profetizado. Digo, ya lo hemos escuchado, gloria a Dios, y es una gran bendición. Hubiera querido que hubiésemos seguido por esa línea. A veces la gente piensa que ciertas manifestaciones son lo máximo. Por ejemplo, cuando en una iglesia hay profecía es lo máximo. Y a veces no entendemos que cuando en una iglesia hay profecía es porque la iglesia está siendo tan carnal
que no es capaz de ir a la palabra para entender la palabra. No sé si nos estamos dando cuenta. Y a veces el Espíritu Santo nos tiene que impulsar, motivar y edificar de tal manera que si nosotros estuviéramos actuando en la palabra, no pasaría. Entonces, a veces una persona puede interpretar que una iglesia donde hay mucha profecía es una iglesia totalmente espiritual. Y no es así siempre. No estoy hablando del ministerio del profeta. Amén. A veces la profecía funciona de esta manera. Es un toque de atención de Dios a la iglesia que no está actuando. ¿Sí? En Apocalipsis vemos las profecías sobre las iglesias. A una iglesia le corrige de una manera, a otra iglesia le corrige de otra manera, a otra iglesia le corrige de otra manera. El Espíritu Santo corrigiendo. ¿Sí? Y la profecía, a veces, el apóstol Pablo decía en este sentido, en Corintios, corrige a los creyentes porque había muchísimas manifestaciones, pero no había un orden correcto. Bueno, habiendo puesto la base, no es todo palabra, no es todo espíritu. Con esta introducción he querido explicar esto. No es todo palabra, no es todo espíritu. Es la palabra y el espíritu. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la gran ayuda. La gran ayuda es el Espíritu Santo y es necesario conocer a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos a la tercera persona de la Trinidad, y dicho de otra manera, y esto me gusta que lo pongamos ya en un marco, un creyente no puede vivir la vida de creyente sin el Espíritu Santo obrando en su vida. Porque cualquier cosa que un creyente tiene que hacer tiene que ser respaldada y activada por el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios nos habla de amarnos unos a otros, a veces es imposible si no es por el Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios te habla acerca del perdón y tú dices, yo no puedo perdonar a esta persona. No, tú no puedes, pero por el Espíritu Santo en ti sí puedes. Cuando el Espíritu Santo nos muestra ciertas escrituras y nuestro nivel intelectual, y no estoy insultando a nadie aquí, pero a mí me ha pasado muchas veces no entender ciertas cosas, pues el Espíritu Santo, cuando Miquel, es que yo no entiendo, es verdad, Miquel no entiende, pero el Espíritu Santo en mí me lleva a otro nivel y lo voy a entender. Ah, vale, ahora sí. Bueno, vemos a Jesús, ¿no? La semana pasada, si os acordáis, estábamos hablando acerca de una parte de la parábola del sembrador. Y Jesús estaba hablando a la gente para que entendiera con parábolas sencillas. No lo estaba hablando con doctrina, aunque también era doctrina, pero no lo estaba hablando desde el punto de vista como él decía de los fariseos. Habláis cosas que son difíciles de entender para la gente. Así que vemos a Jesús hablando a la higuera, vemos a Jesús ¿no? Hablando a pescadores para que le sigan, vemos a Jesús haciendo milagros diversos, sencillos, vemos a Jesús convirtiendo el agua en vino. Realmente eso es un milagro bastante pecaminoso, ¿no? No es, siempre me ha chocado que ese fuese el primer milagro, ¿no? Porque la primera vez de algo siempre es importante, ¿sí o no? Se queda como grabada. El primer título, el primer logro, el primer tal. Y este es el hombre que convierte el agua en vino. ¿Qué tal, no? Imaginaos ahora, sin tener el contexto de Jesús, traemos un ministro invitado y yo presento el ministerio de este ministro invitado. Y digo, ¿este hombre sana personas o tiene un ministerio de sanidad? No, pero convierte el agua en vino. La gente diría, no sé, ¿y qué quiere? ¿Que traigamos aquí cantimploras o traemos botellas? ¿Qué acción puedo recibir yo de todo esto? ¿No? Este es el punto, ¿no? Este es el punto. La verdad es que la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente es fundamental, impresionante. Es nuestra gran ayuda. Mateo 28 comienza diciendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuál es la razón de que el creyente no cuente con esta ayuda? Simplemente nuestra visión, nuestra velocidad, nuestra forma de vida. El espíritu mío, a veces vivimos en nuestra propia inercia o velocidad y no estás atento a la voz. Si te das cuenta,
todas las escrituras que tienen que tienen que ver con una profecía, con un profeta o con una palabra dicha a la iglesia o al pueblo de Israel, todo tiene que ver con oigan, pueblo, oigan todos, o el que tiene oídos para oír, oiga. Si os dais cuenta, cada vez que hay este tipo de palabra o profecía o intervención en este sentido, tiene que ver con esto, con oídos para oír. Entonces, ¿cuándo la acción del Espíritu Santo no entra en la vida de cada persona que está aquí? Es cuando no hay oídos para oír. ¿Sí? La semana pasada hablábamos de la parábola de la semilla, y tenía también que ver con esto. ¿Por qué? Porque fíjense que el punto importante es aquellos que no oyen y entienden, viene el enemigo y les roba. Y al final, después de unos versículos, para ver el efecto de la semilla cuando es plantada correctamente, que decía, aquellos que oyen y entienden, dan fruto. ¿Sí? Pero también decía, entre medio de esos versículos, que hay algunos que Jesús decía, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean, porque el corazón de ellos se había endurecido. Entonces, la única manera para que el Espíritu Santo no pueda tener acción en nuestra vida es que nuestro corazón, vamos a decir, nuestra manera de pensar se haya endurecido. ¿Y cómo se endurece la manera de pensar? Cuando tú dices, esto es así. Es algo tan sencillo como eso, no es que, no, tócate el corazón, no, cada uno lo seguimos teniendo igual, ¿vale? O sea, no es que de repente se haya convertido en una tabla, ¿verdad? No significa que seas una mala persona, no significa que seas una persona... no sé si me está entendiendo, porque a veces cuando hablamos de mal corazón, alguno está pensando, a ver, ¿quién tiene mal corazón aquí? Si yo veo a gente buena gente, ¿verdad? De buenas intenciones y de buenas... Está claro que somos personas de buenas intenciones, está claro que todos queremos crecer, está claro que todos queremos ser mejores personas, pero no tiene que ver con eso. La dureza de corazón, como ya lo dije en su momento, es no querer entender la corrección que la palabra o el Espíritu nos muestra. Lo diré de una manera sencilla, sin tanto rodeo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha dicho que hagas algo? ¿Cuántas veces no lo has hecho? ¿A que me están entendiendo? Una vez una persona me decía, pastor, ¿por qué no le dices a las personas esto o lo otro, aquí, allá? Digo, si el Espíritu Santo se lo está diciendo, no le hacen caso, ¿cómo me van a hacer caso a mí? A veces, y estoy hablando de todos los creyentes, de esto nadie nos salvamos, tenemos tantas cosas atrasadas con Dios que creo que nos es imposible ponernos al día. Hay tantas cosas, tantos jalones de oreja, tantos tirones de oreja, tantas correcciones que tenemos atrasadas con Dios cuando Dios nos ha dicho no hagas esto, no hagas lo otro. A lo mejor es algo sencillo, pero tal vez Dios te ha dicho tienes que pedir perdón a esta persona. Y tú has dicho, no, yo tengo razón. Bueno, tal vez si tuvieras razón el Espíritu Santo no te estuviese diciendo que le pidas perdón. O a lo mejor tienes razón y el Espíritu Santo te está mostrando que aunque tengas razón, tu corazón no está correctamente ahí. Hay muchas cosas que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar o nos va a ayudar. Recuerden que el Espíritu Santo no es tu razonamiento, si no, no sería santo. No sé si están entendiendo lo que acabo de decir. El Espíritu Santo no es tu verdad adornada de espiritualidad. El Espíritu Santo es la verdad. Cuando he dicho antes que hay personas que sienten la presencia de Dios y sienten el Espíritu Santo, y yo lo hago, y yo siento la presencia de Dios, yo siento el Espíritu Santo, yo recuerdo en mis inicios, ¿verdad? Cuando empezaba a escuchar la voz de Dios, después de un tiempo me di cuenta que siempre la voz de Dios se parecía a la mía. ¿Sí? No sé si se dan cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que al final todo lo que yo pensaba era santo.
Entonces el Espíritu Santo me ha dicho, digo, es que realmente es que este hombre, es que soy magnífico. Pienso igual que Dios. Todo lo que Dios me dice es lo mismo que yo pienso. Y a veces no nos damos cuenta que, sin darnos cuenta, esto es ignorancia, no es envanecimiento. A veces no es envanecimiento, no es orgullo, a veces es ignorancia. A todo lo que pensamos decimos que es de Dios. Todo lo que pensamos decimos que es el Espíritu Santo. Todas tus batallas las tienes que ganar porque es el Señor el que te ha mostrado que tienes razón. ¿Sí o no? Ahora, cuando vas a la palabra y pones eso ahí, te darás cuenta de que hay unas ciertas discrepancias. Entonces, evidentemente, todo lo que el Espíritu Santo me da tiene que estar basado en un filtro, que es la palabra. Por eso muchas veces hay tanto desórdenes en este sentido, del Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me muestra, el Espíritu Santo tal, he sentido en mi espíritu, he sentido en mi corazón. Las palabras son siempre lindas, maravillosas, pero hay que llevarlo a la palabra. Amén. Y lo mismo al revés. Tenemos algo que está escrito en la palabra, no lo podemos interpretar correctamente, no entendemos el espíritu de cómo se ha dicho, lo queremos llevar a un punto legalista, lo queremos llevar a un punto de, no, es que el que a hierro mata, a hierro muere, ya está, ¿no? Y queremos llevarlo a ese punto y no entendemos el espíritu de gracia, el espíritu con el que ha sido escrito y cómo Jesús también corregía a los antiguos, ¿no? Al pueblo de Israel y daba duramente a los fariseos que son los que más conocimiento, entre comillas, o entendimiento tenían de la palabra, ¿no? Llega un momento donde Jesús está sanando a una mujer y los que habían tomado la palabra rígida, de una manera así tiene que ser, le dijeron, tú no puedes sanar a esta mujer en el día de reposo. Y Jesús le contesta, ¿cómo puede ser esto? Tú puedes sacar un asno si se te ha caído ahí a la acequia o si se ha quedado atrapado y yo no puedo liberar a esta hija de Abraham. ¿Qué quiere decir? A esta mujer que tiene pacto. Entonces le está dando interpretación por el Espíritu de cómo es la palabra. Cuando Jesús les está diciendo, tenéis ahí un montón de mandamientos, pero todo esto se resume, miren lo que hago con el acordeón. ¡Shh! Todo se resume en dos, amarás al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No, y la ley de esto, ¿qué dice? ¿Y qué hacemos con la ley de aquello? ¿Y qué hacemos con la ley de allá? Bueno, todas se resumen en tal. Pues, ¿y con el no robarás? No, pues es que si tú amas a tu prójimo no le vas a robar. Todo está englobado, el acordeón, ¿verdad? Se resume en... Esto es el espíritu de la palabra. A veces podemos estar predicando y predicando, pero si no le damos el espíritu que hay detrás de la palabra, por eso el espíritu de la palabra debe ser un espíritu de amor, debe ser un espíritu de reconciliación, porque Dios está consigo en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Si yo cojo la escritura y viene una persona y le digo, tú has hecho mal, a veces no es un acto físico, pero sí puede ser un acto, ¿verdad?, de palabras. Cuando estoy condenando a una persona con mi Biblia, porque la Biblia dice esto y esto. Y no estoy entendiendo el espíritu que hay detrás de la Biblia. Dice esto y esto, pero también dice esto, esto y esto. ¿Comprende? Entonces no puedo estar dando con la Biblia en la cabeza a una persona, realmente, porque hay que entender el espíritu que hay detrás. Y por eso estamos hablando de este tema, para entender el Espíritu Santo, para entender la acción en nuestra vida. Un creyente no puede vivir la vida en Cristo sin el Espíritu Santo, sin la acción. Ahora, todos tenemos el Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan 3, un momento. Luego retomaremos esto, ¿sí? Bueno, antes de ir a Juan 3, mejor dicho, porque si no luego se nos va a pasar. Otra vez Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Te das cuenta? Está hablando de la acción de la palabra. El que guarda mi palabra, mi Padre le amará. ¿Qué quiere decir? Hermano, si tú no guardas la palabra, Dios no te ama. A veces he escuchado mensajes así. ¿Cómo Dios te va a amar si tú no le amas a Él? Bueno, evidentemente, Él envió a su Hijo, murió por ti, antes de que tú le amaras. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él ya nos amó. Pero ¿cuántos mensajes he escuchado así? Si tú no guardas la palabra de Dios, ¿cómo Dios te va a bendecir?
es que Dios ya me bendijo. No quiere decir que podamos hacer, el otro extremo no quiere decir que podamos hacer lo que nos da la gana, pero Dios me amó a mí de antemano. Antes de que yo guardara la palabra. Es más, Dios ya me amaba cuando era un bandido, por decir algo, ¿no? ¿Entiende lo que quiero decir? Así que el amor de Dios no variará porque guarde más o menos la palabra de Dios. Ahora, ¿a quién beneficia al guardar la palabra? A mí. ¿Por qué? Porque es mi libro de instrucción. Es mi manual de instrucciones para caminar como creyente. A veces, como creyentes, tratamos de engañar a Dios sin darnos cuenta. Y luego tratamos de tener buenas acciones para compensar. Hermano, 3 buenas acciones no quitan una mala acción. ¿Entienden? Y al revés. ¿Comprende? Es lo que necesitamos hacer. Por eso necesitamos ponernos a cuenta, en este sentido, con el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas el Espíritu Santo te ha dicho que tienes que hacer? El Espíritu Santo es Jesús en nosotros. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, les enviaré al otro Consolador. Como dice aquí, el que no me ama no guarda mi palabra, y mi palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo. ¿Dónde? En el Espíritu. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Ciertas cosas que no podemos entender en nuestra mente natural o que no queremos entender. Tal vez cuando una persona fallece no queremos entender que va con Dios y estamos entendiendo, me quitaron a mi hermano, me quitaron a mi madre, me quitaron a mi tal, me quitaron a mi cual, y no entendemos, hay una parte emocional ahí. Pero está mejor que ahora. Está mejor ahora con Dios que en un periodo de enfermedad o en una situación complicada o difícil. ¿Sí? Ahora, el Espíritu Santo, el Consolador. La palabra Consolador allí es Paracletos. Y Mateo 28 está diciendo todo el tiempo, estaré con vosotros. La palabra Paracletos, en el original griego, traducido literalmente, me encanta, sería uno que ha sido llamado a estar al lado del otro. Qué bonito. Paracletos sería esto, uno que ha sido llamado a estar al lado del otro. Y la palabra Paracletos en su descomposición, vamos a decirlo, en el original griego, tiene que ver con esto, con el llamado o lo llamado. ¿Llamado a qué? Llamado a participar en la vida del creyente, llamado a participar en tu consuelo, llamado a participar en tu dirección, en tu crecimiento, llamado a participar para darte fuerza y vigor cuando realmente tú no tienes esa fuerza y vigor, llamado a darte dirección, llamado a enseñarte, es nuestro maestro, nuestro consolador, nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestro sostén, nuestro sanador. ¡Wow! Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que tú tienes toda la teoría de cómo funciona esto, pero no tienes el enchufe, no tienes el Espíritu de Dios obrando en ti. Ahora, no estoy diciendo que el Espíritu Santo no está en ti, pero como he dicho antes, por nuestra tal vez negación, yo siempre le llamo prisas, ¿verdad? Porque creo que es el factor más negativo en nuestra vida actual, las prisas o la falta de tiempo. Por eso prediqué acerca del tiempo. Entonces, el factor más negativo en la vida del creyente no es que no venga los domingos a la iglesia, porque si te das cuenta, a veces venimos los domingos a la iglesia, a veces sí, a veces no. Pero el factor más negativo es la falta de tiempo o el no dar tiempo o dar lugar a Dios en tu vida diaria. ¿Sí? Haré 2 preguntas. Si yo pregunto cuántos están de acuerdo con la palabra de Dios, todos dirán amén, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo apartas para la palabra de Dios en tu vida?
Ahora, si yo te dijere, ¿a quién le gustaría que el Espíritu Santo actúe en su vida? Obra en su vida, y evidentemente obra, te consuela en muchos momentos, pero ¿cuánto lugar tú le das? La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas de comunión con Dios? Pastor, bendigo los alimentos cuando me siento. ¿Entiende lo que quiero decir? ¿Cuánto tiempo le das tú al Espíritu Santo en tu vida? Al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia, al Espíritu de verdad, al Espíritu de consuelo, al Espíritu de... ¿Entiende lo que quiero decir? Esto no es condenación. Simplemente es abrir los ojos de nuestro entendimiento para que entendamos. Recuerden, para que entendamos, entonces no se nos robará. No es condenación, pero ¿cuánto tiempo reservamos para esto? Ahora, ¿qué es el Espíritu Santo en nosotros? Ahora lo seguiremos viendo, por supuesto, pero yo lo he titulado como la gran ayuda. Lo necesario, la gran ayuda para el creyente, la gran ayuda para nuestra vida. Ahora, cuanto menos tiempo pasamos con Dios, lo voy a decir de otra manera, te podrás dar cuenta que cuando una persona ha pasado tiempo, ha apartado tiempo para estar con Dios, es una persona activa, es una persona consolada, es una persona en paz, es una persona que tiene vida. ¿Sí? Ferviente en el Espíritu. La Biblia dice no perezosos, fervientes en el Espíritu. Cuando una persona pasa tiempo con Dios, es ferviente en el Espíritu. Cuando una persona no pasa tiempo con Dios, es ferviente en descansar. Vamos a decirlo de esta manera. Y en querer descansar. Entonces, no es que el Espíritu Santo te tiene que obligar, es un caballero para actuar en tu vida. Es que nosotros le debemos dar lugar y posición. Dios no actúa en la manera de a ver si es que Dios me quiere bendecir. Dios ya te ha bendecido en Cristo Jesús. Y Jesús se fue y dijo, es necesario que yo me vaya y que les deje el otro consolador. Ahora, si no paso tiempo con Dios, ¿cómo la acción del Espíritu de Dios se puede reflejar en mi vida? Dime a mí qué puerta, qué acción, qué momento, qué oportunidad tiene Dios para hablarte. Ahí tienen la respuesta. Y de repente ustedes tienen una idea y dicen, es que Dios me mostró esto. Que no lo critico. Pero no tiene tiempo con Dios, no ha pasado tiempo con Dios, no está tal, y de repente lo primero que le viene a la mente se lo ha dicho Dios. Seguramente es algo que le conviene, ¿no? ¿Entiende lo que quiero decir? No dudo que se lo haya dicho Dios, pero busque más. A mí Dios me ha dado visiones, me ha dado sueños, me ha dado metas, me ha dado proyectos, y a veces me he emocionado de una manera impresionante, pero siempre he seguido orando, porque tenía que saber si eran de Dios. ¿Por qué? Los he escuchado claramente, pero lo tengo que poner ahí, como dice la Escritura, en el fuego para ver qué se quema, para ver qué es de Dios y qué es de mi mente, para ver qué es algo que yo deseo o algo que Dios desea. Y eso es como realmente podemos tener la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. No hace falta que usted sea teólogo, no hace falta que haya estudiado Rema 4 años, no hace falta que sea el creyente más espiritual de esta iglesia. Todo lo contrario, es por el Espíritu Santo en usted. Ahora sí vamos a ir a Juan 3. ¿Me dejan 5 minutos más? Aquí es donde empezamos a experimentar la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo estoy hablando así porque tal vez es más fácil de entender. Un principal de los judíos, que se llamaba Nicodemo, viene a Jesús y le dijo, Señor, sabemos que Dios está contigo porque podemos ver
las obras y los milagros, las señales que tú haces. Y si Dios no estaría contigo, no podrías hacer estos milagros. ¿Ves? Alguien dijo, recuerdo a alguien que decía que el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo es como la campana, ¿no? ¿Te acuerdas en las películas del oeste, ese triángulo, cling, 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 cling? A veces sanidades, prodigios y milagros son la campana que Dios tiene para llamar a la gente incrédula, ¿no? Y a veces los creyentes también nos volvemos dependientes de estas cosas, ¿no? Y ¿qué tiene de malo esto, pastor? Sanidades, prodigios y milagros. Y no tiene nada de malo. Pero el creyente no necesita sanidades. El creyente debería vivir en sanidad. ¿Entiende? Los creyentes no deberíamos estar buscando por milagros puntuales. Es que Dios una vez en mi vida hizo un milagro. No, deberíamos vivir en milagros continuamente. O sea, como se suele decir, que tengamos una vida sobrenatural. Por eso siempre que les despido me gusta decirles que tengan una semana sobrenatural. Es una frase importante. No deseo que tengan una semana natural, deseo que tengan una semana sobrenatural. Eso incluye milagros, eso incluye señales, eso incluye visión de Dios, guía de Dios. Eso incluye momentos de visitación del Espíritu Santo, días de refrigerio. Eso es una vida sobrenatural. El creyente está llamado a vivir una vida sobrenatural, no natural. Y cuando el creyente está viviendo una vida natural porque no tiene tiempo para acercarse a lo sobrenatural, es cuando rechina, es cuando le falta aceite, es cuando se seca, es cuando sufre. Tú quieres servir en el ministerio y no estás en el mejor momento. Pero tienes que seguir asistiendo a reuniones, tienes que seguir ayudando a personas, tienes que seguir haciendo esto, tienes que seguir haciendo lo otro. ¿Qué pasa al final? Rechinas. Te empieza a doler una cosa o otra cosa, o algo que te ha dicho alguien, o mira qué tal, o mira qué cual, mira el hermanito cual, lo que me dice, mira la hermanita cual, lo que no sé cuántos. Y te empieza a rechinar todo. ¿Por qué? Porque te falta. Porque si estuvieses bien, dirías, no pasa nada. Cubrirías con amor el defecto de ese hermano, de esa hermana, esa acción inoportuna, esa palabra. De la otra manera, incides. En vez de moverse el cubrir, se mueve el exponer. Incides y dices, pero mira lo que ha dicho, pero mira lo que ha dicho. ¿Qué me importa lo que ha dicho? ¿A qué estamos aquí? ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para ver lo que la hermana ha dicho o para ver lo que Jesús ha dicho? ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando pasamos tiempo con Dios, se ve, tenemos más paz. Al tener más paz, no eres tan irascible. Tú lo disfrutas, tu familia lo disfruta, todas las personas alrededor lo disfrutan. ¿Por qué? Porque irradias la acción del Espíritu Santo en tu vida. Vemos a los apóstoles y algunos piensan, es que estaban con Jesús. ¿Con quién estás tú? Es que tú no estás con el que, es que nos dejaron porque no había otro. Es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad. Jesús dijo, es mejor que yo me vaya y que Él se quede. La resurrección de Jesús se llevó a efecto por el Espíritu Santo. Y cada vez que escucho este versículo se estremece mi corazón. Y el mismo poder que había en Jesús para resucitarle de los muertos es el que vive en ti hoy. El mismo. Lo que a veces pensamos que en la resurrección de Jesús se utilizaron polvos mágicos y en mi vida no existe eso. Pero tengo que darle lugar a la acción de Dios en mi vida. Tengo que darle espacio al Espíritu de Dios en mi vida. No me tengo que conformar solamente, y no lo digo como una acusación. No es una acusación, ni para que se sientan mal. No me tengo que conformar con venir solamente el domingo. Tengo que buscarle el lunes por la mañana. Tengo que pasar tiempo con Dios en cualquier momento. Hay muchos momentos, vamos a decir, muertos en nuestra vida. Tal vez vas conduciendo, pues ora. O piensa, medita, no todo es oración, puedes estar meditando
Estás en la consulta de un médico, estás en la farmacia esperando a la vez, y en vez de pensar, y tengo que hacer esto, y tengo que llegar a casa, y tengo que recoger, y tengo que tal, todos son agobios, hermano. ¿Te das cuenta que somos masoquistas? ¿Sí o no? Diga a la persona que está a su lado, eres masoquista, hermano. Si no te habías dado cuenta. Y cuando ya te has librado de un problema, y estás en tiempo de celebración, no, piensas en los que todavía tienes. Entonces no hay fiesta nunca, hermano. No hay fiesta nunca. La persona que se preocupa siempre está en un estado de depresión. Más leve, más agudo, más fuerte, siempre estás mal. ¿Cómo puedes estar bien si te acaba de pasar algo bueno y todavía dices, pero todavía me falta todo esto? Pues celebra lo bueno. ¿Sí o no? La gente que experimenta la acción del Espíritu Santo en su vida es gente que cambia su vida. ¿Sabe? Es que además es la única diferencia entre un creyente que cambia su vida a un creyente que solamente transforma su mente. Nosotros como creyentes, si solamente actuamos en la palabra, podríamos solamente vivir una religión. ¿Y una religión qué cambia? No cambia nada. Da igual esta religión que cualquiera, aunque sea la verdadera, aunque sea la correcta. La religión no cambia a nadie. ¿Sabes lo único que cambia la religión? Tu conciencia. Por eso muchas veces tú puedes venir al culto y te vas contento y con tu conciencia tranquila y animado y levantado y restaurado y animado tal vez. Pero ¿cuánto te dura? ¿Cuánto te dura? ¿Cuánto te dura? A veces no llegas ni a la comida contento. La primera pelea en la comida. ¿Sí me entiendes o no? No te llega ni a la comida, hermano, la cosa. ¿Por qué? Porque solamente la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente cambia la vida de la persona. Solamente. Ni siquiera una buena predicación puede cambiar tu vida. Te anima, te ayuda, pero hay algo más. En la mezcla tiene que haber algo que sea poderoso. Tiene que haber algo que sea poderoso. Y el poder de Dios en la vida de un creyente reside en el Espíritu Santo. Tan importante que Jesús tenía un ministerio, cuando lo cumplió dijo, le toca al Espíritu Santo. Tan importante que la misma vida del Redentor, del Cordero Santo, de aquel que iba a pagar el precio por nosotros, sin el Espíritu Santo no se hubiese hecho la obra completa. No se hubiese hecho esa obra completa. Ahora, no entremos en el asunto de Dios es uno. ¿Yeah? No empiece a separarlo de alguna manera y a hacer su teología personal. No se haga preguntas difíciles, hermano. Tenemos demasiado para aprender sencillo como para hacernos nuestras preguntas difíciles. Pero la tercera persona de la Trinidad. Y Él, la tercera persona de la Trinidad, Jesús no está contigo ahora, el Padre no está contigo ahora. Oramos al Padre en el nombre de Jesús, seguimos las instrucciones, como me han dicho, al Padre en el nombre de Jesús. ¿Cómo? No, esta es la oración de fe, no, la oración de toma autoridad. ¿Esto qué es? Bien, de acuerdo, pero ¿quién está contigo? El Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Paracletos. El Paracletos, el que ha sido llamado a estar al lado de otro. ¿Quién está contigo? El Espíritu Santo, el que ha sido llamado a estar contigo. Qué importante es que le des lugar. Había un tiempo en el que, de verdad, cuando hablaba con personas y siempre decía, aquí estamos,
Aquí está. Y la gente me preguntaba a veces por teléfono, ¿pero con quién estás? Digo, no, yo estoy aquí con Dios. El Espíritu Santo está conmigo. Yo pluralizo a veces. No estoy yo solo. Estoy yo y alguien más. Qué bonito es experimentar. Más grande es el que está en mí que el que está en este mundo. ¿Sabes cuándo experimentas eso? Cuando eres más inteligente, cuando eres el mejor creyente de esta iglesia, cuando eres el que más viene a la iglesia. No, cuando dejas que la acción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo esté en tu vida. Tan sencillo como eso. Dale lugar, dale tiempo, dale espacio y sobre todo, cree en Él. Porque qué bendición, qué gran ayuda creer que hay alguien que siempre está a mi lado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Que tengan una semana sobrenatural. Bendiciones.